Ya, entonces, Atma Bodha, aquí vamos a empezar a hablar del término un poquito hindú, ¿ya? Atma significa ser, ¿ya? Y Bodha significa conocimiento. Entonces, por lo tanto, Atma Bodha sería conocimiento del Atma, y Atma o conocimiento del ser, o también se podría traducir como autoconocimiento. Este texto es un texto de un místico del siglo VI que se llama Shankaracharya, ¿ya? Que fue traducido por un maestro que se llama Swami Nityananda, creo. Ya, bueno, respetamos el maravilloso trabajo de este señor que permite que nosotros podamos estudiar y trabajar. Ya. Entonces, este tratado está compuesto por sloka y por eso tiene un número 1, y en este caso, cuando yo lo di hace unos años atrás, dejé los comentarios de este señor Nityananda porque me servían como excusa para poder seguir explicando y profundizando ya en ciertos conceptos. Pero lo que es puro sería lo que está con numeritos, que se llaman slokas, ¿ya? ¿Qué es una sloka? Una sloka es un párrafo, ¿ya? Lo que pasa es que están los sutras, que son chiquititos, que significa pelo, ya, que son muy chiquititos, y están las slokas, que son un poquito más gorditas, por decirlo así. Entonces, dice así: yo compongo la Atma Bodha o conocimiento del yo, o Atma, ¿ya? O autoconocimiento, para servir a las necesidades de aquellos que, habiéndose purificado a través de la práctica de austeridades y habiendo adquirido la paz en el corazón, carecen de deseo y anhelan la liberación. ¿Estamos? Ya. Entonces, de alguna manera, el Shankaracharya acá le está diciendo de que en el fondo él hizo una necesidad suya, la necesidad de los otros. Porque en el fondo dice: yo compongo este conocimiento, ya el conocimiento del ser, para servir a las necesidades de aquellos. Entonces, en el fondo, él no es que sea la necesidad de él es receptivo a la necesidad de otros. Ya, eso es bien importante entenderlo, ya, porque en el fondo una persona que se realizó a sí misma no tiene, por decirlo así, el deseo de realizar a nadie. Entonces ustedes dirán: pero ¿cómo puede ser tan egoísta si ya se realizó y se supone que la realización es el estado de máxima plenitud? ¿Por qué no tiene el deseo ya de ¿cómo se llama? No de colaborar, sino que de que los demás se realicen? Porque, por una razón muy simple, porque del momento que él realiza su plena conciencia, realiza su ser, se da cuenta que nadie, absolutamente nadie, puede evitar experimentar el ser. ¿Me explico, no? Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de enseñarte a respirar? Si inevitablemente estás respirando. ¿O qué necesidad tengo yo ya de enseñarte a que tu corazón haga plic, 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 no sé cuántos minutos por segundo, ¿estamos? O no sé cuántos segundos por minuto, porque es algo que está en el estado natural, ¿estamos? Entonces, bajo ese punto de vista, que la persona que está en plena conciencia no tiene ninguna necesidad ya de realizar a nadie. Entonces, pero sí, ya, sí puede ser receptivo a la necesidad de otros. ¿Me explico? ¿Estamos? Ahora, ¿por qué es receptivo a la necesidad de otros? Porque el ser en sí mismo es poder, sabiduría y amor. Y por lo tanto, lo que lo mueve a ser receptivo a esa realidad es justamente la experiencia del amor. ¿Me explico? ¿Quedó claro eso, no? Sí. ¿Ya? Entonces, en el fondo no hay un interés personal, por decirlo así, decir: yo, ya, no, simplemente está siendo receptivo, ¿ya? Y eso es muy interesante entenderlo porque es el vacío o la necesidad de quien quiere experimentar la plena conciencia quien abre el espacio para que el maestro hable. Entonces no es el maestro el que quiere hablar, sino que es el discípulo que quiere aprender. ¿Y por qué eso es importante entenderlo? Porque la existencia no impone nada, simplemente es. Y para poder existir necesita estar bajo ciertas condiciones. Entonces, la nieve no le está imponiendo nada a nadie, simplemente para poder ser nieve
necesita cumplir ciertas condiciones. La montaña no le está imponiendo nada a nadie, pero simplemente para ser montaña necesita cumplir con ciertas condiciones. El lago no le está imponiendo nada a nadie, pero para poder ser lago necesita cumplir con ciertas condiciones. Entonces, ya el maestro, para poder ser maestro, necesita cumplir ciertas condiciones. Entonces, él cumple con esas condiciones, pero para que se pueda producir ese espacio de apertura, ya, como en este caso no hay una necesidad en el maestro de realizar a nadie, es la necesidad del discípulo la que abre el espacio para que esa necesidad de él, esa carencia de esa persona o de ese grupo de personas, genera el vacío necesario para que la energía pueda entrar, o la conciencia pueda entrar, o la información, o como quieran llamarlo, o la enseñanza. ¿Me explico, no? ¿Estamos? Entonces es muy importante entender que finalmente de alguna manera es el deseo de trascender de quien quiere experimentar la trascendencia, la plena conciencia, es la que abre el camino. Entonces el discípulo es el que hace el camino, no es el maestro. ¿Me explico? Ya. Entonces dice, para servir a las necesidades de aquellos que, habiéndose purificado a través de la práctica de austeridades, ¿ya? Y habiendo adquirido la paz en el corazón, carecen de deseo y anhelan la liberación. Entonces, aquí se refiere, hablando de la purificación a través de la práctica de la austeridad, que en estricto rigor sería traducido como tapas, ¿ya? Y en general nosotros tendemos a pensar en austeridad un poquito como mortificaciones, como cosas así, ¿ya? Y vimos que las austeridades tenían que ver con ciertas cualidades, ¿ya? Que tenían que ver con la primera austeridad, por decirlo así, o la primera disciplina, que en el fondo son como disciplina, ¿ya? Ahora, ¿por qué, si son disciplinas, por qué se traduce tapas como austeridad? ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo, el titikcha, la indiferencia ante los pares opuestos? Estar en un estado de neutralidad, donde estoy observando, estoy en un estado de observación y donde simplemente estoy neutral frente a lo que está pasando, ¿ya? Esa es una de las características, por ejemplo. ¿Por qué una austeridad? Porque de alguna manera implica renuncia al ego. Entonces, el renunciar al ego en algún punto se considera una austeridad, un tapas. Bueno, de hecho el ego lo considera así siempre. Cada que renuncian a él, ¿ya? Siente como que lo limitaron, fue como que casi como un suplicio, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos en la India, meditando, preparando este curso justamente, yo ni siquiera llevé el texto, porque no hay nada que estudiar. Lo único que hay que hacer es meditar. ¿Para qué? Porque justamente conectarse con el ser, con el atma, para que la información ya surja desde la experiencia, no desde la memoria. ¿Estamos? Ya. Pero para ello nosotros estábamos haciendo tapas, estábamos haciendo austeridades, porque chuta, meditan 8 horas al día. Están haciendo, para ellos la meditación es parte del tapa, la autoridad. ¿Estamos? Ya. Entonces, estas austeridades, ya, o estas virtudes, que se llaman las virtudes, que de alguna manera van a salir más adelante también, apuntan justamente a ir trabajando el ego, ¿ya? Ahora, una vez que uno va trabajando su ego y se va limpiando, se va purificando, por decirlo así. Ahora, purificarse acá no significa convertirse en buenito, porque aparte que es una lata, lo pasan mal los buenitos y lo pasan mal los otros con la tiranía del buenito. ¿Estamos? Entonces, es un estado de conciencia donde uno reconoce su realidad. Ya reconoce su realidad y reconoce su realidad en ese estado en el cual uno es capaz de percibir aquellas instancias de negatividad que tiene adentro o de experiencias dolorosas o etcétera, etcétera, ya en este proceso, en el trabajo que hacemos nosotros acá, a través del proceso de la observación en el estado de meditación profunda, ya esa energía se empieza a liberar, ya, y empieza a salir, y a veces puede ser una experiencia bastante difícil, bastante dolorosa y bastante lacrimógena, ¿ya?
Si no, preguntan a la Carmen si si hizo un pequeño ganje en la India o no. Más que un pequeño ganje. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál fue la consecuencia de eso a hoy? Aquí estoy. Me siento otra. Ya, ¿me entiendes? Entonces, cuando la persona empieza a experimentar el ser, llega un momento en que para ustedes todavía es algo como que, chuta, ¿será así? Porque yo les digo a ustedes, ¿saben qué? ¿Quieren conocer la verdad? Sí, todos queremos conocer la verdad. ¿Quieren? Sí, ya, perfecto. Yo se los puedo decir, ustedes son aquello. Claro, ya, y ya. Pero resulta de que yo le pregunto a la Carmen, después de todo el trabajo que ha hecho, ya, tú, Carmen, hasta antes de la India, ¿pensabas en algún momento, o sentías, o te imaginabas que ibas a poder llegar a sentir el ser en tu realidad? No. Jamás, ¿no es cierto? No, y hoy en día... Lo sabía desde el punto de vista teórico, sí, pero de sentirlo no, pero ahora sí lo siento así de forma... Casi física. Claro. ¿Ya? Y casi sólida, por decirlo así. ¿Ya? Bueno, entonces, el punto es que eso te puede llegar finalmente a... ¿Cuál es la consecuencia de eso? Paz en el corazón. ¿Sí o no? ¿Ya? La consecuencia de eso, de sentir que el ser está ahí, ya hay una sensación de paz. Entonces, ahora, una cosa es sentir, sabes que sí, yo he llegado a un punto en el cual puedo experimentar el ser en mí, aquí, estoy sintiendo, siento la sensación, como decías tú, ya no me siento sola, siento que las cosas fluyen, siento que la negatividad en forma natural se desarticula, que no tengo que tener el esfuerzo, siento que estoy constantemente fluyendo, etcétera, etcétera. El punto es que una cosa es sentir el ser y otra cosa es finalmente realizarlo plenamente, que es lo que se llama la liberación. ¿Estamos? Entonces el punto es que cuando uno llega a ese estado en el cual está en paz en el corazón, ¿ya? ¿Por qué carece de deseo? No es que carezca de deseo, sino que en el fondo, entre comillas, pues si tú le dices, si tiene hambre y le dan ganas de comer, eso es un deseo. Si está con sueño y tiene ganas de dormir, eso es un deseo. Entonces, de ahora en adelante la Carmen no come, no duerme, ni siquiera se levanta a la cama, porque levantarse a la cama es un deseo. Pero tampoco se acuesta, porque también es un deseo. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿a qué se refiere con esto? Que de alguna manera tiene plena conciencia que ningún deseo satisfecho en la forma, en el mundo manifiesto, le va a otorgar la plenitud que está sintiendo en este momento. ¿Sí o no? ¿Estamos? Entonces se da cuenta que toda satisfacción sostenida por el ego, ya la jamkara del tormenito, es una satisfacción transitoria y en algunos casos casi hasta funcional. Y que la mayoría de los casos es atingente al cuerpo. ¿Ya? Por las emociones básicas que decíamos acá, de sobrevivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, si yo tengo miedo al rechazo, en el fondo, lo que estoy sintiendo es sobrevivencia. No voy a sobrevivir. Si nadie me explico, claro, entonces, ¿qué pasa cuando la persona llega a ese estado? Ahora, también puede llegar a ese estado por otro camino, donde lo ha pasado tan mal, ya, que finalmente dice, ¿sabes qué más? Yo ya lo único que quiero, chao, no quiero más esta etapa llamada humana, la quiero trascender. Por más que satisfaga mis deseos, finalmente siempre hay una sensación final de que algo falta, de que algo no está completo, de que hay algo aquí que no me calza, que este puzzle está precioso, pero cuando lo voy a poner arriba de la pared, la gente que le gusta pegarlo arriba de la pared, ya hoy le falta una pieza, y los que no les gusta pegarlo arriba de la pared y les gusta mostrárselo a la amistad, hoy qué bonito, hoy le falta una pieza. Por muy bonito que sea el puzzle, le falta una pieza. Entonces, se dan cuenta que en el fondo, de alguna manera la persona toma conciencia que acá, por muy top 10 que esté, nunca va a ser 100% eso. Entonces la persona se da cuenta y dice, ¿qué más? Ya, me aburrí, ya no quiero más este cuento, quiero salir, ya, porque es importante entender que la condición humana es una nadidad existencial, pero ni siquiera alcanza para miniana, ya, es una nadidad existencial, y esa nadidad existencial urge ser trascendida. Pregunta. Dice, para servir las necesidades de aquello que habiéndose purificado a través de la práctica de autoridades. Y lo que
entiendo que la práctica de austeridad tendría que ver con renunciar a bastantes cosas del ego. Claro, ahora acuérdense que dos que eran fundamentales, una era el discernimiento, El discernimiento y el desapego. y el desapego, Más y que el las otras seis desapego cualidades que son una cada uno. consecuencia del discernimiento. Ahora, Ujú. ¿cuál es la base y cuál es la estructura esencial, la columna vertebral del discernimiento? El entender la transitoriedad de la existencia. Entre lo permanente y lo impermanente. Entre lo impermanente y lo impermanente. Ujú. ¿Estamos? Entonces, donde uno se empieza a entrenar en un estado de percepción en el cual se da cuenta que todo lo que está experimentando es transitorio, todo lo relativo a la forma, todo lo relativo a la manifestación. Y en buena hora, porque si no pudiera ser así, yo todavía estaría en mi casa, ustedes todavía estarían en su casa, o no se habrían levantado, o quizás no habrían nacido nunca. Porque si no hay cambio, porque en el fondo la transitoriedad es sinónimo de cambio. Claro. Entonces, si no hay cambio, mucho, Bueno, si no hay el cambio es una consecuencia de la transitoriedad. Si no hay cambio, ¿cómo hay manifestación? No hay manifestación. ¿Estamos? Entonces, todo lo manifiesto está sostenido o se maneja en base a lo transitorio al cambio. Pero el punto es que como nosotros participamos como conciencia del absoluto y de la totalidad, la sensación que tenemos es de no cambio, es de absoluto. De hecho, si tú peleas con alguien y dices, no te veré nunca más en mi vida. Y eso es absoluto. Siempre. ¿Ya? Y por siempre y para siempre nunca jamás te veré. ¿Ya? O tú nunca me has querido. ¿Ya? Y ocupamos un montón de términos absolutos y cuando estamos acá sentimos en este instante que estamos en una realidad absoluta, ¿o no? Sí. Sí, ¿Ya? Y no hay una sensación de que esto va a cambiar en algún momento hasta que el Señor del Tiempo diga, oye, paramos un segundo para tomar un café, oye, ¿sabéis qué más? Es la hora. ¿Ya? Pero si no, tenemos la sensación de que esto es absoluto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque nuestro ser individual y nuestro cuerpo está sostenido por el ser trascendente, que está más allá del tiempo, está más allá del espacio y que es absoluto. Entonces nuestro ego participa de alguna manera, aunque sea mínima, de ese absoluto y de esa sensación de absoluto. Ahora, ¿por qué aquí les pasa eso? Pues están tan focalizados en lo que estoy hablando yo, ¿ya? Que transitoriamente se desconectan del ego y se conectan con el Buddhi, con la parte superior del papita ahí, ¿ya? Que tiene que ver con el aspecto superior de la conciencia. Se conectan acá arriba, ¿ya? Salen del yo, de la hamkara, porque el yo, la sensación de separación, salen de aquí, se van para acá arriba, ¿ya? Y por eso tienen sensación de plenitud, de, ya donde, ¡ay, qué rico escuchar al maestro! ¿Ya? Pues y donde no hay una sensación. Ahora, si yo bajo para acá abajo, estoy cansado, ¿será eso? ¿No será? ¿Dirá? ¿No dirá? ¿Qué hora es? Va. Y ahí entro en la mente. Ya. Mi pregunta era ¿quién decide hacer este esfuerzo? Ya, ¿quién decide hacer el esfuerzo? Es súper simple. El Sí, alumno. pero, Sí. no, hacer el esfuerzo no. de restringir al ego. ¿Qué pasa? Sí. El ego hace el esfuerzo de restringir al ego. Ya. Yo te iba a preguntar de otra manera. Ya, No, te era voy a preguntar eso. otra cosa. Era esta discusión entre egos internos. Ya. A ver, lo que pasa es que te voy a contestar lo que quería contestarte yo y después te voy a contestar lo que no te Ya, entonces, cuando se produce el proceso de manifestación, ya, la energía divina, el absoluto, cuando se da cuenta de que existe, ahí se produce la separación. Porque si es absoluto, no puede darse cuenta de que existe. En ese momento que se da cuenta de que existe, ya no es absoluto, es yo y el absoluto. ¿No es cierto? Ya. Cuando se da cuenta de eso, ahí surge el proceso de manifestación. Y la manifestación es una contracción, no es una expansión. La conciencia empieza a contraer, hasta llegar, para nuestra experiencia, el máximo nivel de contracción sería, si no me equivoco, un neutrino. Es lo más denso, el nivel de densidad. A nivel cósmico sería un hoyo negro. ¿Ya? Y ahí, a nivel cósmico un hoyo negro, a nivel individual sería un neutrino. ¿Estamos?
Y ahí se supone que la manifestación llegó, la contracción o la manifestación, por decirlo así, como quieran llamarlo, llegó a su máxima expresión. Pero como habíamos dicho que la conciencia o el absoluto ya es como un corazón, como dice la escritura, es el sístole y diástole de un corazón en un mar sin orillas, en un mar sin orillas. En fondo de expansión, contracción, ¿estamos? Ya. Entonces, cuando llega a la máxima contracción, llegó al máximo grado de manifestación. Entonces, como ya satisfizo su necesidad de manifestarse, aunque les parezca loco y ridículo y contradictorio, vuelve a querer expandirse. Y en ese proceso de expansión se va complejizando. ¿Me explico? Y en ese proceso de complejización llega a su máxima expresión de la complejidad cuando es la totalidad. Y se da cuenta de que es la totalidad. Sería justo el punto antes de... No, ahí ya se manifiesta. Ya se manifiesta. Sí, porque cuando se da cuenta que es la totalidad, llega un momento en que se da cuenta que es la totalidad, y llega un momento, ahí cuando se da cuenta que es la totalidad, quedaría, como por decirlo así, en el cuerpo causal. Y ese cuerpo causal necesita disolverse, entrar en un proceso de mayor complejidad o de un mayor darse cuenta. De un mayor darse cuenta. ¿Me explico por qué o no? El universo tiene karma. Bueno, si la manifestación es el karma del universo. ¿Me explico, no? Ya, entonces llega a un estado de máxima complejidad. Cuando llega a ese máximo estado de complejidad, se da cuenta que entre el fondo y la forma no hay diferencia. Porque la forma es una modificación del fondo. Y ahí sonó el universo y entra en lo que se llama pralaya o en manifestación y queda latente. Y de ahí después vuelve nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que te impulsa a querer iluminarte o trascender? Es justamente ese proceso natural de volver a la fuente. De volver a la fuente. Eso a nivel cósmico, a nivel personal, ¿quién quiere volver? El Buddhi. Entonces, si la persona de alguna manera tiene que haber ya trabajado su ego, o tiene que haberle pasado cosas, o tiene que haber experimentado quizás mucho dolor, ¿ya? O sufrimiento, o era inmensamente rico, interna o externamente, y se lo vivió todo, y dijo, ¿sabes qué más? Igual no obtengo satisfacción. Ahora, da lo mismo, porque la sensación de satisfacción no tiene clase social. Así que podría estar en la pobreza misma y puede estar en la riqueza misma y te puedes sentir igualmente satisfecho. Esa persona, ya cuando se da cuenta que el ego ya no le funciona mucho, ahí empieza a soltarlo. Y empieza el Buddha a decir, oye, ¿sabes qué? Hay una parte tuya que es esencial, que es el ser, etcétera, etcétera, y que en una vez te puedes sacar de acá, de este laberinto de confusión. ¿Estamos? Entonces, ¿quién es el que te empieza al principio, cuando eres muy básico, lo primero que te tira para afuera es el dolor? Yo quiero salir de acá, yo no quiero seguir sufriendo. No es que sea muy básico, pero bueno, es la primera reacción. Después, cuando empiezas a avanzar, te das cuenta que tú tienes el poder de reducir esa experiencia de dolor. ¿Ya? Y después, ya en una tercera etapa, lo estás pasando tan bien que dices, chuta, yo quiero representar esto. Y en una cuarta etapa dice, no es necesario ninguna de las anteriores, porque mi propia conciencia es la que me sacamos de acá. ¿Ya? Y no te sientes egoísta porque sabes que inevitablemente, como la existencia funciona a partir de la generosidad, o dicho en términos economicistas, economistas o economicistas. Economicistas, pues. Ya, es cooperativa. Para el más allá es generosa, para el más acá es cooperativa. O ya coopera todo con todo, todo está cooperando con todo. ¿Estamos? Para el más allá es generosidad, para el más acá es cooperación. Y además interdependiente. Ya, sigamos con lo que dice. Dice notas, para servir a las necesidades conducentes a la obtención de la liberación, eso no hay mucho para explicar, ¿ya? Solamente el conocimiento del ser puede destruir la ignorancia y liberarnos de los respectivos renacimientos en el mundo manifiesto o el samsara. El mundo relativo de incesante cambio y movimiento, cuyas características son el placer, el dolor,
la prosperidad, la miseria, el amor, el odio, la vida, la muerte y los demás pares opuestos. ¿Estamos? Entonces, en el fondo, lo que pretende este conocimiento es justamente liberarte de la experiencia de samsara, o de este mundo. Samsara significa rueda, este mundo de nacimiento, muerte, alegría, tristeza, miseria, prosperidad, placer, dolor, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y por eso se llama samsara. Entonces, la idea que este conocimiento, la idea que te pueda sacar para cómo uno sale del samsara cuando realiza su verdadera naturaleza, ya su verdadera naturaleza esencial. Entonces, cuando uno logra experimentar su verdadera naturaleza y sostenerse en ella y de alguna manera experimentarla siempre, ya es cuando finalmente la persona dice: ya, chavalín pescadero, me fui. ¿Estamos? Ya. ¿Y por qué el conocimiento del yo? Porque ahí se está refiriendo al conocimiento del ser, porque justamente el ser es el que sostiene todo. ¿Estamos? Y el ser está fuera del tiempo, está fuera del espacio, está fuera de la manifestación, y por lo tanto cuando uno logra el salir finalmente de samsara, es cuando es capaz de realizar ese estado de conciencia. ¿Ya? Ya. ¿Más preguntas? Acá la palabra conocimiento tiene una profundidad. Una profundidad, porque no es, ese conocimiento es una experiencia. Es una experiencia, ¿ya? No es un saber, es un Es ser, una experiencia, es un ¿ya? ser. Es una experiencia, ¿ya? Tú puedes hablar horas y horas sobre el café que lo hacen, que está exquisito, ¿ya? Pero el sabor lo puedes transmitir. Posible. ¿Estamos? Entonces, acá es lo mismo, es como tomarse café. Entonces, actividades varias han sido prescritas para la purificación de la mente, tales como la realización de deberes obligatorios, la práctica de la devoción diaria, el culto religioso y el autocontrol. El Bhagavad Gita, que es un texto fundamental dentro de la India, Bhagavan significa Dios y Gita, canto, el canto de Dios, el canto del Señor. El Bhagavad Gita describe 3 formas de austeridad, en la Shloka tanto, La austeridad del cuerpo consiste en la adoración de los dioses, los brahmines, los preceptos religiosos y a los sabios. Limpieza, rectitud, continencia y no violencia. ¿Estamos? En el fondo, no ejercer violencia hacia otros seres. ¿Ya? La austeridad de la expresión oral consiste en la pronunciación de palabras que no ofendan, que sean sincera, agradable, beneficiosa, y también en el estudio regular de los Vedas o los textos religiosos. En el fondo, aunque lo parezca increíble, ya en esa época, en el siglo VI a.C., ya las palabras ofensivas, ¿ya? O generar malestar emocional en otro a partir de lo que le digo, es mucho más complejo que simplemente, ¿ya? Es no generar malestar emocional en la otra persona a partir de lo que le digo. La austeridad de la mente consiste en la práctica de la serenidad interior, la bondad, el silencio, ¿ya? El autocontrol, la pureza del corazón. Estos 3 modos de autoridad deben ser practicados con suprema fe en el logro espiritual por los hombres de mente quieta, sin ningún tipo de deseo egoísta. ¿Ya? Seguimos adelante, porque eso es como... ¿Ah? ¿Quién hace una pregunta? Sí. No se puede ver mejor. Con respecto a la utilización de palabras que no ofendan, ahí me surge como una duda, porque al final tú puedes no tener una buena intención con algo, puedes decir, las palabras en sí mismas pueden ser neutras, el que elige el sentimiento, o la interpretación, o el pensamiento que empieza a hablar, es el que lo recibe. Entonces, ¿cómo te puedes asegurar de no ofender con tus palabras cuando al final la interpretación de lo que... Es la intención. Claro, y la interpretación del pensamiento con el que revisto esa palabra, con la que finalmente me siento ofendido, depende de quién lo recibe, no de quién lo envía. Es la intención. Hay un tema de intención, entonces. Es un tema de intención. Y también conocimiento del otro. O sea, esto te pone la obligación de... No hay obligación. Bueno, es que si tú te propones no ofender... Ya, ahí estamos. Es una decisión personal tuya claro, íntima. si tú te privada. propones no ofender, entonces estás en la obligación de conocer al otro.
No necesariamente, porque es la intención. Es la intención de no ofender. Es la intención. Ahora, hay que tener cuidado con esto porque si nos basamos en estricto rigor en lo que plantean los textos antiguos y estrictos, es más que nada es la intención y donde uno, porque hay una lista que se llama llama y ni llama, ¿ya? Donde hay una lista de austeridad, etcétera, etcétera, donde tú escoges una por día. Entonces tú dices, hoy día, por ejemplo, hoy día no voy a practicar la ahimsa, la no violencia. Entonces ya, no voy a, por ejemplo, no voy a generar nada que genere violencia, ni con nada ni con nadie. ¿Ya? Otro día que si yo voy a practicar el titikcha, la indiferencia entre los pueblos, voy a tratar de mantenerme neutro frente a lo que me pase. ¿Me explico? Porque al final todas estas autoridades así elegidas, ¿no? Lo único que pretenden es mantenerte en un nivel súper consciente de tu estado presente, finalmente. en algún punto sí, ¿estamos? Ahora, pero como te digo, también la intención, porque por ejemplo, si yo sé que mi hijo es inseguro para manejar y son las 6 de la tarde y va a salir en el auto y yo le digo, ahí va a salir a esta hora porque está lleno el taco acá y allá, y tú caché que le estás generando miedo a la otra persona. Y de alguna manera se lo hacía intencionalmente, o por joder, o por querer controlar, o lo que sea. Ahí estás generando conscientemente, o llegáis, ay, todavía no tenía el memo listo, mira, sé que yo voy a pasar el jefe por ahí. ¿Me explico, no? Ahí está la intención. Hay un tema más con la intencionalidad. Sí, más con la intencionalidad, porque, oye, ¿sabes que va el jefe pasando por ahí, no tiene visto el memo, y la persona no le importa su nada? Pero está tu intención de pinchar, ¿ya? Y generar un estado negativo en el otro. Porque en general, ya no vamos a entrar, pero me explico un poco a eso, a eso. Ya. Entonces, estos 3 modos de austeridad se practicados con suprema fe en el oro espiritual, por hombres de mente quieta, sin ningún tipo de deseo egoísta. ¿Ya? Sigamos, porque en realidad esos son más comentarios. El padre conocer el petróleo. Aquí está hablando de los... Me quedó una... Está tan de muerto del género. Dice hombres, en esa época donde tuvo el sexto antes de Cristo, cuando fue escrito, las mujeres no tenían cómo, o no tenían disponible el conocimiento del universo, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que en la India habían 2 caminos. Estaba el camino de la renuncia y el camino de la familia. ¿Ya? Por la familia. La mujer también puede tomar el camino de la familia, de la renuncia, ¿Ya? pero tenía que asumir el costo de renunciar, Claro. ser renunciante. De hecho, yo me acuerdo cuando estuve en Kalimat, llegó una Swami, que era renunciante, cuando estuve en el ashram del Swami Veda, que me invitó y que fue todo el trabajo de los indígenas viene de esa línea del Swami Veda, ya Bharati. Había una Swami que hacía el Atmavoda, este texto, ella lo enseñó. ¿Ya? Y cuando estuvimos en Guinar vimos las Nagis, ¿se acuerdan? Ya habían Nagis. Es súper importante entender que a la única renuncia que nosotros tenemos que postular nosotros como occidentales del siglo XXI es renunciar a nuestra mente mientras estamos meditando, nada más. ¿Estamos? Porque en el fondo la identificación de nuestra conciencia con la mente es la que genera la manifestación y la que genera todo el cuento. O sea, lo único que tenemos que renunciar a nuestra mente, no tenemos que renunciar ni a mi señora, ni a la señora, ni al marido, ni al hijo, ni a la hija, ni a la pega, ni a nada. Es un proceso interno, íntimo, privado, profundo, esencial. Entonces, el paz en el corazón, imperturbable entre el apego y la aversión, esto es súper importante en términos de que mantenerse ya de alguna manera en este estado de neutralidad. ¿Ya? Y este estado de neutralidad, volvemos nuevamente, que es consecuencia del viveka y del vairaya, del viveka. Y que lo que es el viveka es el discernimiento. En el fondo, cuando uno empieza a integrar esta sensación y esta conciencia de que todo es transitorio, ¿ya? Que las emociones son transitorias, que los pensamientos son transitorios, que las condiciones son transitorias, que las circunstancias son transitorias, etcétera, 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 y empieza a integrarlo como una práctica diaria, en forma natural empieza a surgir el desapego o el vairaya, y por lo tanto empieza a entrar en un estado de neutralidad. Y como les explicaba el otro día en clase, hay que diferenciar entre lo que es el desapego y el desgarro.
Porque hay mucha gente que, digo, cuando empecé esta cuestión, y estaba de moda el no, es que tienes que desapegar, y realmente era más desgarro que desapego. ¿Por qué? Porque no había una comprensión, había una imposición. No, exactamente, no era una consecuencia de un darse cuenta, era imponerme un ideal. ¿Se dan cuenta de la diferencia o no? Sí, claro. ¿Ya? Entonces, el punto que uno estaba yendo en contra de mi propio proceso natural, ¿ya? Porque me estoy imponiendo un ideal que no me es natural, ¿ya? Y el otro es una comprensión, que a partir de esa comprensión, lo otro surge de forma natural y fluye, ¿ya? Entonces, en uno hay un estado de fluidez y en otro hay un estado de dolor, pero estoy pretendiendo ser lo que no soy. Entonces, cada vez que pretendo ser lo que no soy, hay dolor, hay sufrimiento. ¿Estamos? Entonces, y ese pretender ser lo que no soy, básicamente es por la identificación que puedo tener con mi ego o con ciertas partes de mi personalidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que es el dolor existencial? La separación entre tú y la totalidad. ¿Me explico? ¿Y por qué ese dolor existencial surge? Porque justamente estás identificando con aquello que no es. O sea, toda identificación con aquello que no es me genera dolor. Y si empieza con placer, va a terminar con dolor, inevitablemente. ¿Y por qué? Porque justamente el dolor es lo que me mueve a salir de ahí. Entonces podríamos hablar de que hay dos estados. Está el estado del dolor de la personalidad, donde uno va al psicólogo, al terapeuta, medita, hace millones de cosas, resuelve el dolor de la personalidad o queda más o menos ahí, ¿ya? Y después viene el dolor existencial. Y el dolor existencial se empieza a subsanar poco a poco cuando llega a ese estado en el cual empieza a experimentar el ser en ti mismo. ¿Ya? Lo puedes experimentar a través de la meditación, donde empiezas a identificarte poco a poco con él, o ya finalmente en otra etapa cuando ya empiezas a experimentarlo incluso físicamente, donde sientes que está esa presencia físicamente en ti. Pero por mucho que tú le ves la cara a Carmen, ahora está así, ¿ya? Pero por mucho que está sonriente, si tú le preguntas, pero Carmen, ponte la mano al corazón, en el fondo de tu corazón, sientes que estás en la plena plenitud, te va a decir que no, que todavía falta algo, que hay algo que no calza. Y ese pedacito que no calza, esa pequeña separación ya entre su yo, su conciencia de yo y la totalidad. Entonces, ese dolor existencial siempre va a ser el alerta, que hasta el último minuto te va a decir, ¿sabes qué más? Ya, cuando ya eso desapareció, listo, se acabó la tarea, chao. Ya. Entonces dice, deseos. Esto es ambición desmedida de felicidad sensible en esta vida o en el más allá. ¿Estamos? Entonces, en el fondo, el punto es entender que uno no puede experimentar mientras esté en esta realidad una experiencia de ausencia de deseo, porque lo que sostiene la existencia es deseo. Si no hay deseo, no hay existencia, no hay manifestación. ¿Estamos? Sí. Ya, anhela la liberación, mumukshulpa. Ya, el ardiente deseo de liberación, es decir, la liberación de sufrimientos de varias clases que son el resultado de los deseos egoístas. ¿Se dan cuenta de la dualidad o no? Sí. Entonces cualquier deseo que surja del ego va a generar dolor. Y las acciones, obviamente, ¿no? Bien, según el Vedanta, el estudio de las escrituras ayuda a la realización de la verdad solamente cuando el estudiante está dotado de la necesaria capacidad que lo faculta para las siguientes disciplinas, que fuimos las que vimos en la introducción. ¿Estamos? Y las disciplinas son el discernimiento, ya en el fondo tiene que haber una actitud, tiene que haber una disposición, decir, ¿sabes qué más? Ya, yo voy a empezar a internalizar, es una disciplina, a practicar esto de empezar a tomar conciencia en el día a día entre lo transitorio, porque hablar de lo irreal y lo real en esta etapa es un poquito más complejo, pero podríamos empezar a entender el proceso de la transitoriedad, de la existencia. Ahora, ¿qué es lo real? Aquello que no cambia y que se sostiene por sí mismo, siempre. Pero es una de las cosas que más cuesta, porque como uno está en este plano, lo único que quiere es que todo no cambie. O sea, porque un buen trabajo, una buena posición, que los dientes no se echen a perder,
¿ya? Entonces, ese deseo de que no cambien las cosas hace que lo ideal como que lo quiera esconder un poquito. Claro, porque te da miedo. ¿Ah? Te da miedo. Ahora, el punto es que... Y eso me cuesta más trascender. Claro, pero te das cuenta como uno de forma natural tiene esta tendencia al conocimiento, a la percepción absoluta de la realidad individual. Pues tú dices, uno tiene este deseo que nada cambie, ¿no es cierto? Sí. ¿Y el dolor de muela? Por eso me digo, o sea... No, y el dolor de muela quieres que no cambie nunca. No, pero me Y refiero a las cosas... el hambre quieres que no cambie nunca. Ya, No, pero me refiero a cuántas cosas positivas que le está pasando a uno. Ah, ya, entonces, Eso. ya, entonces te das cuenta que igual es una parcialidad. Sí, es una parcialidad, pero esa parcialidad quiere que se alargue lo más posible. Exactamente. Para poder mantener un estado de bienestar. Porque justamente tu identificación está con la forma y no con el fondo. ¿Me explico, no? ¿Y por qué tu identificación está con la forma y no con el fondo? Porque tú piensas que, por ejemplo, si yo tengo una alfombra persa muy bonita, yo voy a disfrutar de la belleza por los dibujos, por los diseños, por la pequeñez del nudo, qué sé yo, por la combinación de colores, etcétera, etcétera. Y eso son pura fantasía. ¿Por qué me gusta esa alfombra persa tan compleja y tan inteligentemente diseñada? Es porque justamente está reflejando la complejidad del ser. Y me resulta más interesante esa que otra que hizo, que hice yo, supongamos, de aburrido en el curso de telar que daba la Municipalidad de Las Condes. ¿Estamos? Entonces, la capacidad de poder reflejar el ser con mayor intensidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú dices, pucha, pero entonces en algo tan concreto como un auto, ¿por qué a alguien le gusta un Ferrari o un Aston Martin o un Bentley? Justamente por la complejidad, porque hay tres cualidades del ser que están invertidas ahí: sabiduría, poder y amor. ¿Me entiendes? Hay que tener mucho amor para poder meterle ahí. En el fondo el amor está expresado en su aspecto relativo como belleza. Tiene que haber mucha inteligencia para poder crear un auto con esas características. Y además tienes que tener el poder. Ese auto también es un símbolo de poder, donde están las tres cualidades del ser: poder, sabiduría y amor. ¿Entiendes? Entonces el bienestar que tú obtienes es justamente de cómo tu conciencia se puede conectar con esos aspectos más esenciales del ser. ¿Ya? Entonces por eso tú miras un cuadro y te gusta uno más que el otro, ¿ya? Porque justamente cuán capaz es de reflejar la complejidad del ser. ¿Estamos? O el ser. ¿Vamos? Entonces el segundo ya es el vairagya, o la renuncia a lo irreal. ¿Ya? En el fondo lo explicamos bastante en la clase anterior respecto al vairagya como una consecuencia finalmente del viveka, ya, y donde yo renunciando a esta irrealidad, y donde también eso incluye no solamente lo concreto, sino que también mis emociones, mis pensamientos. ¿Estamos? Después vienen las cualidades que habíamos hablado, o los 7 tesoros espirituales, que es el control de la mente. Ya el control de la mente, como vimos, es una disciplina que se obtiene con la meditación. Ya, poco a poco. El control de los sentidos. Después viene el autodominio, ya, uparati, ya, que más que autodominio es como esta conciencia de neutralidad. El titiksha, que es la indiferencia ante los pares de opuestos. Y después viene acá dice la concentración en Dios, pero nosotros habíamos hablado que era la focalización, ya, y como quien dice, esta toma de conciencia en el día a día de la escritura, del proceso de la conciencia, etcétera, etcétera, que lo explicamos en el Power, está súper explicado. Y finalmente hablamos de la fe, ya, que la fe, dijimos que en esta disciplina es una experiencia, no es una creencia porque sí, sino que a partir de la experiencia yo creo, y esa experiencia que yo tuve es el escalón para el próximo paso.
después el escalón para el próximo paso, el escalón para el próximo paso, el escalón para el próximo paso. ¿Ya? La llave, la fe es practique. Y una vez que obtuve el resultado, ese va a ser el escalón, el soporte que le va a decir doy el próximo paso. Y doy el próximo paso, doy el próximo paso. ¿Estamos? Lo cual no significa de que si uno se equivocó de maestro, o siente que el maestro le quedó chico, o que ya no le resuena, se puede ir también. Entonces, no es una fe ciega, es una fe producto de una consecuencia de darse cuenta de que lo que uno está haciendo funciona. ¿Estamos? Y después viene, como consecuencia de todo lo anterior, el Mumukshulpa. Maestro, ¿por qué el Mumukshulpa es una consecuencia y no se parte de él? En mi caso partí por el Mumukshulpa. Ya, seguro. Sí, porque no. Pero porque lo estaba pasando pésimo. ¿Ya? Entonces, pero lo que pasa es que igual yo creo que pueden ser procesos de vida anteriores donde tú ya cachaste que la cosa no iba. Porque hay que tener cuidado, no hay que. Hay personas que creen que mientras más espiritual es alguien, Mejor lo pasa. más espiritual es, mejor lo pasa. Entonces dice, yo debo ser una persona muy poco espiritual porque no lo paso muy bien. No tiene nada que ver, ¿ya? Porque mientras la persona no haya llegado a la plena realización, ¿ya? Incluso estando en la plena realización, que Jesucristo supone que llegó a la plena realización y puso una corona de espina. ¿Ya? Entonces esto de que porque llegué a la plena realización no tiene nada que ver, tiene que ver con otros procesos, ¿ya? Y es más, muchas personas pactan experiencias de tremendo dolor porque en otras vidas estuvieron a punto de trascender y como si le fue pasando lo que pasó a la Carmen, ya empezaron a sentir cada vez más bienestar, cada vez más bienestar, cada vez más bienestar, cada vez más gozo, cada vez más plenitud, cada vez más plenitud. Y yo, ¿para qué seguir haciendo esfuerzos si ya estoy en la escuela?